presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara estaré, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara allá en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara estaré, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara allá en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor. Cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara estaré, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así. El rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara estaré, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara en el cielo, he de ver a mi Jesús. Amén. 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 Bien, ahora dejamos a... ¿Está grabando? Sí. Dejamos a nuestro pastor Germán con el tema. Vamos a orar juntos. Vamos a orar. Nuestro amado Señor Jesús, Señor, añoramos verte cara a cara. Sí, Amén. Señor. Tantos años Amén. predicando, tantos años luchando, preparándonos, tantos años predicando este evangelio tan lindo de tu reino. Señor. Que el tiempo se corte, Señor. Que muchas personas por nuestro testimonio puedan llegar a ser salvas. Amén. Amén. Tomar una decisión por ti, por serte fieles. Y Señor, haz que el amor que tú diste por nosotros, también nosotros podamos darlo a otras personas. Amén. Dar, Señor, a estar presente. Que tú unjas mis labios, Señor. Amén. Sea el Amén. mismo, Señor. Que seas tú el cual por medio de tu Santo Espíritu hable por mí. Sí, Porque Señor. Señor. puedo decir, Amén. son tus palabras, son tus deseos, Señor.
Señor. Ahora quédate con cada uno de nosotros, bendiciéndonos, porque lo pido todo, sabiendo que tú lo harás, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Las predicaciones que yo he hecho en mi vida, en realidad, no siempre son un monólogo. A mí me gusta cuando la iglesia participa. Así que yo estaría contento si por vuestra parte de allá estamos todos en silencio, menos yo, pero que vuestros micrófonos estén abiertos, porque yo haré algunas preguntas y me gustaría que ustedes pudiesen tomar participación. Pienso en el tiempo de Jesús. Se leía un párrafo, algo, y luego de eso entonces la iglesia, la sinagoga se podían hablar. Y eso es una parte pedagógica que me gusta mucho a mí. Así que no se sientan mal. Si yo hago una pregunta, yo esperaré para que ustedes puedan tomar participación junto conmigo. En realidad el tiempo que estamos viviendo es terrible. Hemos leído muchas posiciones, hemos leído y oído muchas opiniones donde se ha dicho de que el mundo que conocemos hoy y que conoceremos en el futuro no será más el que conocimos hace años pasados. Todo se cambiará, la sociedad, la educación, las familias, las amistades. Y yo me he preguntado, ¿y las iglesias? ¿Se cambiarán las iglesias? ¿Se cambiará nuestra iglesia adventista? ¿Se cambiarán los pastores adventistas? ¿Se cambiará el mensaje que tenemos que dar? ¿Qué es lo que pasará con todo lo que conocemos? Detrás mío ustedes pueden ver lleno de libros adventistas de todo estilo. ¿Será eso todo lo que fue escrito en vano? Cuando leemos el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 26 y 27, es un texto que lo conocemos muy claramente. Es un texto que habla ya del fin del tiempo, las últimas señales que vendrán, donde aquí se nos dice, los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Amén. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuánto tiempo nos falta? Ustedes conocen toda la discusión que hay en el internet de muchos colegas, pastores y hermanos de iglesia que están hablando ya cuándo viene el Señor Jesús y están poniendo fechas. El 31, el 37 y otras fechas están poniendo, y eso está haciendo que nuestra organización, nuestros hermanos, se estén poniendo totalmente inseguros de lo que está pasando. Personas con un alto estudio universitario, dando ya a conocer algunas de estas fechas, estamos poniendo a los hermanos totalmente inseguros. No deberíamos hacerlo. Pienso que el Señor prometió, y también en los eventos finales, en el conflicto de los siglos, historia de la redención, y en muchos libros, la hermana White nos da a conocer que llegará el momento cuando Dios mismo dará a conocer el día y la hora. Esperemos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y yo me pregunto, en verdad, estamos ante un mundo asustado. Un mundo que no sabe cómo reaccionar. Un mundo que desea encontrar una vacuna contra un virus, y bien se sabe dentro de la medicina de que contra virus hasta el momento nunca se ha encontrado una vacuna. Contra bacterias, sí. Contra otras enfermedades, sí. Pero contra un virus es algo totalmente nuevo. Así que dentro de esto, ¿qué podemos dar nosotros como adventistas? ¿Qué mensaje tenemos nosotros que podemos dar como adventista
un mundo que está desesperado, que está asustado. ¿Qué piensan ustedes? Que debemos estar preparados. Preparados. ¿Ok? ¿Qué otro mensaje? Mensaje de esperanza, pastor. Ay, querido hermano, a ver, no quiero que se sientan atacados por mí. Sé que se está grabando, sé que esto lo van a ver a lo mejor algunas otras hermanos. Por favor, no se sientan atacados por lo que les voy a decir. Preparados. Me lo dicen los mormones. Me lo dice la nueva iglesia de Alemania del Espíritu Santo. Me lo dicen los testigos de Jehová. Me lo dicen los, ¿qué lo quieran esto? Los Freimaurer, bueno, se me olvidó el nombre. Me lo dicen también los maometanos. Me lo dice también la Iglesia Católica. Todos preparados. El mensaje de los 3 ángeles que Cristo viene pronto, pastor. La Jonathan, segunda venida de Cristo. Jonathan, fantástico, gracias. El mensaje adventista, el mensaje de los 3 ángeles, no lo tiene otra iglesia. Yo perdí el estudio dentro de la teología católica y evangélica que hice en la universidad. Perdí el ramo del Apocalipsis porque yo traté de explicarle al profesor lo que significaba el mensaje de los 3 ángeles. Así me fue. Hermanos, ¿qué otro mensaje tenemos? Mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué más? Juicio preadvenimiento. Eso es algo que lo tenemos más que nada por la hermana White. No nos olvidemos que cuando hablamos en el mundo, tenemos que tener todo aquí dentro. Primero. El segundo paso es cuando hablamos de la hermana White. Ahí podemos presentar esa posición. Pero ¿qué pasa entonces con otros mensajes adventistas? La verdad, el santuario, pastor. El santuario. No hay otra iglesia en el mundo que tenga esa verdad. Amén. La fe de Jesús, pastor. Muchos creen en Jesús. Muchos creen. Pero el problema que se presenta es en este sentido que muchos hablan. No se olviden que los maometanos, el Islam, ellos predican de que Mohammed va a dirigir este mundo junto con Jesús. Ustedes lo pueden encontrar en el internet. Si no me equivoco, tienen 48 argumentaciones o 58 argumentaciones. ¿Cómo va a dirigir este mundo Mohammed con Jesús? Los dos juntos. ¿Cómo llamamos nosotros a la iglesia? Remanente. Remanente. ¿Qué otro nombre más? El Israel espiritual. El Israel espiritual. ¿Qué más? Iglesia del séptimo día. La novia. La novia, la iglesia del séptimo día. ¿Cómo más llamamos a la iglesia? ¿O qué es lo que es la iglesia en sí, entonces? Iglesia pura y sin mancha. La iglesia es pura, sin mácula. ¿Y con qué la comparamos? Con una novia ataviada para el marido. La novia ataviada. ¿Qué más? Una iglesia viva. Uh-huh. Dirigida, bendecida, guardada por la obra poderosa del Espíritu Santo. Pero ¿cómo la igualamos? ¿Con qué la igualamos a la iglesia? ¿Qué es Con lo la que casa de Dios que nos enseña la palabra. donde Dios nos enseña la palabra? Seamos un poquito más claros. Es el lugar donde hombres y mujeres consagrados a Dios predican lo que Dios quiere que se predique en su iglesia. Amén. Yo les voy a decir también con lo que comparamos.
No solamente con una novia, no solamente con una mujer, sino que también comparamos a la iglesia con un hospital. ¿Por qué con un hospital? ¿Para qué vino Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A curar enfermos. A curar enfermos, a buscar a los que se habían perdido, a buscar a aquellos que estaban enfermos y que no estaban salvos, aquellos que estaban perdidos, de acuerdo a la posición de la sociedad religiosa de ese entonces. Si la iglesia es un hospital, ¿a qué vamos nosotros a ese hospital? A sanarnos. ¿Estamos seguros de eso? Creemos que nos podemos sanar. O sea, Seguro. yo creo que sí. Enfermeros. Si yo voy a un hospital, ¿tenemos a alguien aquí de la parte médica? ¿Nadie? Salud pública. De salud pública, sí, pero un hospital, que trabaje en un hospital, un médico, una enfermera, enfermero. Bueno, Capellán. cuando vamos al hospital, vamos porque estamos enfermos. Y si yo llego al hospital y le digo al médico que me va a examinar, le digo, doctor, ¿qué es lo que tengo? Y dije, no, para poder verlo yo tengo que sacarle sangre. Ah, no, a mí no me pone la aguja. Pero es que tengo que saber cómo se encuentra. No, tiene que buscar otra. Entonces, ¿sabe? Vamos a sacar una radiografía. Ah, no, los rayos X. No, por favor, eso no me gusta porque debilita mi cuerpo. Bueno, entonces lo vamos a pasar por el tubo para hacer esa resonancia magnética. Vamos a ver cómo se... No, eso tampoco. No, nada. Bueno, ¿y cómo quiere usted que yo le diga lo que usted tiene? Tú necesitas un paciente receptivo. Claro, yo quiero que usted me sane sin hacerme esos exámenes. No se puede. El Señor Jesús quiere que si nosotros vamos a Él, Él nos va a decir dónde estamos enfermos. Pero eso no nos gusta. Y el problema que se presenta en nuestras iglesias es que cuando nosotros hablamos de las situaciones, de lo que Dios quiere que nosotros digamos, porque es un lugar donde el alma tiene que ser nuevamente sanada, los que nos escuchan, aquellos que hablamos en las iglesias, no nos quieren escuchar, porque duele. Has tocado la herida, has tocado el punto, has tocado la decisión que ellos tendrían que tomar. Así que nuestras iglesias a veces se transforman en lugares de un autosaneamiento. Yo no necesito al Señor Jesús. Yo voy a estar presente, voy a ver todo lo que se hace, pero yo quiero sanarme como yo lo deseo. Eso es muy triste en realidad. Porque la situación que tenemos es una situación laodicense. La historia la conocemos. Tú piensas, tú crees que tú estás así, así y así. Pero durante todo eso, lo que tú crees, tú no te das cuenta que yo conozco cómo tú eres. Que estás pobre, desventurado, desnudo, etc. Y el Señor Jesús, en su amor, me quiere mover para que yo me dé cuenta que en mi vida yo estoy necesitándolo a Él para poder llegar a ser salvo. Les quiero decir algo muy duro. Bueno, ya me conocen ustedes, hace casi un mes. La iglesia adventista no te salva. En absoluto. No te salva. La iglesia adventista está compuesta por un mensaje el cual Dios ha buscado un pueblo que tiene que llevar un mensaje de salvación a este mundo. Y no porque nos salvamos, no porque hemos sido bautizados en la iglesia, tú ya puedes decir que estás salvo. No. Sino que el mensaje que Dios nos ha dado es, en primer lugar, para que nosotros podamos hacer que nuestra vida cambie ante los ojos de Dios. Si tú vives con el Señor Jesús, si yo vivo con el Señor Jesús, trataré de agradarle a Él, por amor a Él, por agradecimiento por aquello que hizo Él por mí.
Para mí es una pena que Él tuvo que morir por mis pecados, en verdad. Pero yo le estoy eternamente agradecido por aquello que Él hizo. Amén. Cuando yo comencé como pastor, después de todos los estudios que hice en la universidad, cuando me llamó la división para ser capellán en el Hospital Adventista en Berlín, donde conocí a mi esposa. Yo le dije a mi esposa, hoy tienes que presentarte. Me dijo, Amén. a lo mejor algún día va a venir para... Ella entiende el castellano, ella no tiene problema. Ella en la iglesia de hispana que tuvimos acá en Suiza y la de habla portuguesa, ella aprendió solita español. Yo le dije, yo no te lo voy a enseñar, porque enseñarle al compañero de vida, al esposo, a la esposa, es algo muy difícil, ¿ya? Porque mejor cuando se aprende solito el idioma. Y ella ha aprendido muy, pero muy bien. Y mis 2 hijos también hablan muy bien el castellano. Gracias a Dios. Amén. Cuando yo llegué allá, me acuerdo que mi padre de practicanato, un día en el comedor del hospital se acerca y me dice, mira Germán, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que pretendes tú en tu vida como pastor? La pregunta de él, no sé si en ese momento me encontró un poco con las defensas bajas, pero yo le dije, ¿sabes tú que mi sueño es ser como el Señor Jesús? Y lo es aún hoy. Sentir esa aversión al pecado como el Señor Jesús la sintió. Sentir el amor sí por el pecador como el Señor Jesús la sintió. Amén. El deseo de serle fiel al Señor hasta los tuétanos de los huesos, hasta los pensamientos. El poder amar al pecador, el poder entregarte entero la obra del Señor Jesús, el poder demostrar que tú estás viviendo con el Señor Jesús. Eso es lo que me gustaría hacer en mi vida. Entonces él me queda mirando, estábamos sentados hacia el frente en la sala, en el comedor, y me dice, una cosa te falta. Yo le dije, ¿qué cosa? Anda aquí a la iglesia judía en Berlín y que te circunciden. Y entonces vas a ser igual que Jesús. Y yo le dije, ¿no has entendido lo que yo quise decir? ¿No te has dado cuenta que eso, lo humano, lo material, lo del antiguo pacto no tiene absolutamente nada que ver? Lo que yo estoy luchando es para que el carácter de Jesús pueda reflejarse en mi vida. Amén. Porque si no se refleja en mi vida, no puedo llegar a ser pastor de la iglesia adventista. Si yo no demuestro el amor por mis hermanos, si yo no demuestro el amor por la verdad de Él, si yo no tengo y no me dejo impresionar por la palabra de Él para que Él cambie mi vida, de nada me sirve haber estudiado tantos años. Hermanos, de nada nos sirve ser años y décadas adventistas si ese mensaje del Señor Jesús no ha tocado tu corazón. El Señor Jesús quiere usarnos. Él necesitó a 12 discípulos para poder cambiar un mundo. ¿Cuántos somos en Concepción? ¿1000 cuánto? Sí, 1500, 1000 miembros todos los sábados. 500. Y de acuerdo a la lista con seguridad un poco más. ¿Cuánto se demoraría el Señor Jesús para cambiar todo el lugar, toda la provincia del Biobío? Un niño con panes y peces, entregando lo único que tenía al Señor Jesús, alimentó más de 5000 personas. ¿Qué sería si pusiésemos nosotros en sus manos aquel mensaje que hemos recibido en nuestro corazón y pusiésemos nuestras vidas en el corazón de Él? ¿Cuánto lograría el Señor Jesús en este mundo? La iglesia adventista tiene un gran desafío. Tenemos la verdad presente. Tenemos el evangelio eterno.
Amén. Una lástima que haya grupos, ministerios personales que usan toda esa terminología. Pero tenemos un mensaje eterno, el cual tiene que llegar al mundo. Por favor, no nos equivoquemos. No es que todo el mundo tiene que ser bautizado para ser adventista. Y no tiene todo el mundo que ser bautizado para que venga el Señor Jesús. Sino que Mateo 24:14 será predicado el Evangelio. Predicar. ¿Y cómo predicamos? Hermanos, con nuestra vida, con nuestros sentimientos, nuestras obras, nuestras palabras, nuestras queridas hermanas y esposas, a veces en momentos precisos predican, como lo dice Pedro, en silencio, para que otras conozcan cómo se comportan ellas y también conozcan al Salvador. La tarea de la iglesia es mucho más complicada de lo que pensamos. Y ahora, hermano, te quiero hacer una pregunta que no sé si tú lo sabes. ¿Lo has pensado alguna vez? Una pregunta en dos partes. La primera, ¿qué fue lo que hizo el cielo por nosotros? Todo. No me digan todo, porque eso es como un chicle. ¿Qué hizo el cielo? Directo. Enviarnos al Padre. Lo, Ok. lo dio todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entregó todas las posibilidades en Jesús. No hubo mayor precio que pudo haberse pagado por nosotros. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo que se llamaba la hermanita que fue bautizada ayer? Carolina. Carolina. Es una pena que no esté acá. Es una pena. Bueno, me habría gustado que ella hubiese escuchado esto. A lo mejor espero que no la desanime a ella tanto. ¿Podemos nosotros hacer algo por Dios? Cuidado, ¿ah? Que aquel que me diga que sí tiene que demostrármelo. Con un escrito está. ¿Puede el ser humano hacer algo por Dios? La historia, el mensaje de los tres ángeles lo conocemos. ¿Qué me dice, resumido en una frase, qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No, eso sí también. Dice, vuelve a creer en el Dios creador. Decídete en el Dios que creó este mundo. Esa parte del juicio, querido colega, lo encuentro excelentísimo porque hay una posición que a mí me ha sacado el jugo en el griego para poder entender esa parte. Y se la voy a decir un poquito ahora. El segundo mensaje. Salid de Babilonia. Babilonia cayó. O sea, el desorden, todo lo que fuera de la iglesia cayó. Tercer mensaje. Hermanito, esto lo conocemos con la leche materna. El tercer No mensaje. debemos adorar a la bestia en A la su bestia. imagen. Debemos ser fieles a Dios en el día sábado cuando esté la ley dominical impuesta. Fantástico, Jonathan. Tú tienes el nombre de mi hijo. Decídete, es la tercera. Porque la primera es decídete por el Dios creador. El segundo, Babilonia ha caído. Y la tercera, decídete. Porque si no te decides, recibirás toda la ira pura de mi parte. Uno puede decir, ¿se enoja Dios? Yo creo que cuando Dios tenga que destruir a aquellos que fueron infieles, vas a ver que va a haber paz del pecado después de los 1000 años. Pero el problema que va a ser, yo creo que Él también va a estar triste. Porque Él también dio su vida por esas personas. Así que nosotros tenemos una posición muy clara. Sabemos que la petición, el rogar al mundo, como lo dice Pablo, nosotros somos embajadores en el lugar de Cristo, con un mensaje muy claro. ¿Y qué es?
¿Cuál es el mensaje? Reconciliaos. ¿Con quién? Con Dios. Con aquel que me creó, con aquel que me trajo por amor, aquel que me dio a mí la posibilidad, porque yo soy querido por Él. Tú eres querido por Él. Nosotros no somos la casualidad del Big Bang. Somos deseados por Dios. Y ese amor es lo que el Señor quiere que demostremos al mundo ahora. ¿Sabes qué? En verdad, la necesidad del mundo es que vean que existe gente, personas, cristianos, discípulos de Jesús, que viven de acuerdo a lo que ellos creen. Pero nuestro problema es que tú y yo tenemos miedo. Porque tenemos el miedo de que a lo mejor yo no volveré a ser igual que antes. Ya no podré ver las películas que veía antes. A lo mejor ya no podré engañar como yo engañaba. A lo mejor ya no podré robar como yo ya robaba. A lo mejor ya no podré rumorar como yo rumoraba. A lo mejor yo no podré vestirme como yo me vestía. A lo mejor no podré tratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos como lo hacía. Pero ¿no deberíamos andar como Abraham? Como viendo el invisible al lado nuestro. ¿Cómo nos comportaríamos si Jesús lo pudiésemos ver todos los días al lado nuestro? ¿Cómo andaríamos? ¿Cómo hablaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Hermanos, yo creo que seríamos totalmente distintos. Y por dos cosas. Primero, te comportas así porque ya lo hacías antes, porque lo amabas a Él. O tú te comportas distintamente porque tienes miedo porque Él está al lado tuyo. Y entonces vas a reconocer cómo ha sido tu vida personal, tu fe, tu decisión ante el Señor Jesús. No quiero que te sientas mal, querido hermano. No lo quiero. Sino que lo que yo deseo es que tú puedas pensar un poquito. El Señor Jesús viene pronto. Y tristemente el mensaje del primer ángel, como dijo el pastor Emilio, dice, hay un mensaje que a mí me pone muy triste, que se habla del juicio de Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué hora de juicio? ¿De qué juicio está hablando eso? Investigador. Del juicio investigador, que es a favor de todos los que aceptan a Cristo como su Salvador. ¿Juicio investigador? ¿Solamente? Hermano Rodrigo, va a ser un tema muy interesante para usted. Y lamentablemente me quedan solamente, ya vamos 28 minutos. La verdad sobre el carácter de Dios. Gracias. Tú te llamas Denny, o Denny, o ¿cómo? Dani Castro. Dani. ¿Quién está puesto a juicio en el cielo? El carácter de Dios. ¿Nosotros? Dios. Dios está puesto a juicio. Lucifer atacó a Dios por su carácter. Lucifer se fue con una tercera parte de los ángeles porque él decía que Dios era injusto, un tirano, un tipo que era totalmente distinto a lo que él se quería mostrar en el universo. Dios está puesto en tela de juicio. Dios es el que está siendo acusado. El juicio investigador tiene que ver solamente con tu decisión y con la mía. Y queridos hermanos, por favor, entendamos bien esto. El juicio investigador tiene que ver si tú te has decidido por Jesús a vivir con Él o no. Se está investigando. Si tu vida
Cuando tú caíste en pecado, tú fuiste al Señor Jesús y le pediste a Él perdón y tomaste su justicia. ¿Qué es lo que pasa cuando tú has tomado, cuando tú recibes la justicia del Señor Jesús? ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo eres? ¿En qué condición jurídica quedas ante el juicio de Dios? Como si nunca hubiese pecado. Justificado. Justificado. ¿Qué pasa cuando tú te bautizas? Nueva criatura es. ¿Qué es lo que tomaste tú en cuenta cuando te bautizaste? Que debía abandonar el pecado. ¿Sí? Abandonar el pecado, una Y nueva aceptar a criatura. Jesús. ¿Qué es lo que pasa conmigo cuando me bautizo? Queda inscrita en el libro libro de la de vida. la Jesús vida. como mi Salvador. Nazco de nuevo. Aseguro mi salvación con el Señor, porque entregué todo a Él. ¿Y ustedes piensan que si estamos bautizados, estamos salvos? No. Oh, gracias, hermanos. Se inscribe el nombre en los libros, en el libro de la vida. ¿Puede salir ese nombre del libro de la vida? Sí. Sí, por voluntad mía propia. Exactamente. Significa que la única persona que puede sacar el nombre de ahí somos nosotros. Soy el único el que por mi forma de vivir, de actuar, de pensar, de darme, yo mismo deseo que se saque mi nombre del libro de la vida. Hermanos, es algo muy terrible. Y ese Dios que está siendo acusado me dice de que yo, y tengo que buscarlo en primer lugar, me disculpan porque todavía no me puedo acostumbrar a la Biblia en español. En Galatas capítulo 3. Galatas capítulo 3, versículo 26 en adelante. Gálatas 3, 26 en adelante. Empiezo del 24. De manera que, en este sentido, espero que todos ya lo puedan tener. Gálatas capítulo 3, del versículo 24 al 29 vamos a leer. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, la ley es algo que dice, ay, por favor, otra vez pecaste. En alemán me está diciendo que es mi maestro. La ley es mi maestro. Me está indicando el camino. Para llevarnos a Cristo. Cosa interesante. La ley no me salva, la ley me lleva a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley tiene un camino que hacer. La ley me ayuda para que yo vaya a Cristo y por la fe en Cristo yo sea justificado. Significa entonces de que yo, cuando voy y pido perdón por mis pecados, ya no soy pecador, sino que soy un pecador justificado. Soy justificado. ¿No es lindo? Amén. 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 No sé qué sienten ustedes, pero sigo leyendo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Me acuerdo el texto en Juan capítulo 1. Todos los que aceptaron, todos los que tomaron el nombre del Señor Jesús, les fue dado poder para ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! Fantástico. Sigo leyendo. Pues todos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo qué estáis? Revestidos. Revestidos. O sea, si yo me revisto de algo, ¿cuánto se ve de mí? Nada, solamente va a ver el Padre a Cristo en todo momento. Lo que está sobre mí, y yo me revestí de Cristo, así que ¿cuánto de pecador tengo yo? Me ve Padre en mí. Nada, porque ve a Cristo. ¿Por qué nada? Porque he sido justificado por la fe, habiéndome bautizado en el nombre de Jesús
por lo tanto, no soy más pecador, porque la Biblia me dice que ningún pecador entrará en el reino de los cielos, sino que solamente aquellos que están justificados, aquellos que tomaron la muerte de Jesús para valor para ellos. ¿Comprenden, hermanos? El mensaje de que Jesús me está dando, el que da Pablo aquí me da a conocer de que mis actos, mi vida, mi forma de ser, yo estoy dando testimonio si vivo con el Señor Jesús o no estoy viviendo. Y aquellos actos me da a conocer quién es mi papito. ¿El padre de las mentiras y el engaño o Dios? Eso tienen que decidirlo ustedes. Cada uno de nosotros. Y no podemos quedarnos ciegos de todo esto. No podemos decir, no, sí, yo me bauticé en Concepción. El 19 de diciembre, a las 21 horas, tenía un reloj que se podía meter en el agua, y cuando el pastor que me bautizó, que era Maya creo que era, algo así, no me acuerdo el nombre de él, cuando me iba a meter, yo me tapé solamente con la mano derecha la nariz, y yo miraba la hora porque quería saber a qué hora iba a ser bautizado. Iban a ser de nuevo. Pero ¿y de qué me sirve eso si mi vida no demuestra que estoy viviendo con el Señor Jesús? ¿De qué me sirve si yo, lo único que me diferencia con el mundo sería que me llamo adventista del séptimo día? Hermanos, el Señor Jesús quiere que cada uno de nosotros lleguemos a ser salvos. El Señor Jesús lo desea, añora. Somos todos adultos. La mayor parte casados, todos casados. Todos casados, piensa. Cuando nuestros papás tuvieron una relación íntima, nuestras mamás trajeron un óvulo y nuestros padres trajeron aproximadamente 50 a 60 millones de espermios. Digamos 50 millones. 49.999.999 están muertos. Nunca sabrán que existe un Dios. Nunca. Nunca tendrán la oportunidad de ver el sol. Nunca tendrán la oportunidad de cantar un himno de agradecimiento a Dios. Nunca. Pero tú, hermana, hermano, tú y yo, qué gracia, qué milagro. Nosotros podemos conocer al Dios creador del universo. Y vamos a jugarnos la eternidad y conocer a aquel que nos creó por cosas mundanas. No sé si comprenden la dimensión en que estoy hablando. 1 a 50 millones. Es mejor que jugar a la lotería. Y tú fuiste amado por el Señor Jesús. Y tú fuiste buscado por el Señor Jesús. Y Él te vio ya desde un comienzo cuando fuiste engendrado hasta el último día, el último segundo que tú estarás viviendo. Aquí me dice Pablo, le dice Pablo a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Qué maravilla! Amén. Jesús es el eslabón que me une con Abraham. Jesús es aquel que me hace pertenecer a aquella promesa que se le hizo a Abraham. De ti vendrán naciones y serán muchos los que vengan. Él es el Señor Jesús, el que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Es el amor de Él, el sacrificio de Él. Lo que el cielo hizo por nosotros es lo que nos lleva a poder nosotros, cuando estamos conscientes, cambiar nuestra manera de ser. Hermanos,
no son mis palabras. Yo único quiero animarte a que tú puedas darte cuenta que la dimensión que tenemos nosotros acá, en esta situación del universo y de nuestra tierra, es una dimensión mucho más elevada de lo que tú piensas. Siempre decimos si el cielo hizo algo por nosotros. El cielo dio a su hijo. Dios, no dio a su hijo, porque Jesús nunca fue hijo de Dios en el cielo, nunca. Jesús es Dios. Dios se dio a sí mismo por nosotros. El Señor Jesús se ensució las manos con tierra, con barro, para formar nuestro cuerpo. A nuestras esposas, las damas, fueron hechas de un material mejor que nosotros. Nosotros somos barro. Nuestras hermanas son hechas de hueso, algo fuerte, firme. Hermanos, ese Señor Jesús fue el que se entregó y luchó, el mismo que dio a conocer todo el Antiguo Testamento, el que dio su amor y se preocupó por su pueblo, vino en el Nuevo Testamento para ser apedreado, para ser escupido, golpeado y todo porque Él nos ama. Amén. Tú que alguien que te ama o que tú amas que venga y te pegue y tú decir, sigue pegando, tranquilo, si yo te amo, yo te amo. Hermanos, el Señor Jesús, en verdad, no hay palabras para describir el amor del Señor Jesús. Pero la situación que tenemos, como dije, es una dimensión mucho más elevada. Y yo los quiero llevar a un punto que con seguridad, márquenselo en su Biblia, por favor. Los quiero llevar al Evangelio según San Lucas. No sé si algunos de ustedes, con seguridad muchos de ustedes han leído el Evangelio según San Lucas muchas veces, pero a lo mejor nunca se han dado cuenta de lo que dice ese versículo. Mi pregunta en un comienzo fue, ¿qué damos como iglesia? Y la segunda pregunta importante fue, ¿qué hizo el cielo por nosotros? Y la tercera fue, ¿podemos nosotros hacer algo por el cielo? ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Podemos hacer algo? Amén. En realidad es difícil, ¿no es cierto? En realidad no tenemos posibilidades para hacer mucho por Dios. ¿Y qué podemos hacer nosotros, pobres hombres, por Dios? Reflejar su carácter. ¿Sí? Hermana Adriana. Es que se acopla. Se acopla, lamentablemente. Estar cerca de Él. Okay. Hacer el bien, hacer el bien. Yo creo que humildemente lo único que podemos hacer es testificar lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Ups, se cortó. ¿Qué podemos hacer, hermana Diana? Testificar. Testimonio de lo que Él hizo en nuestras vidas. Sí, exactamente sí. Pero ese testimonio es algo muy especial y quiero que se lo marquen muy rojo en vuestras Biblias, por favor. Yo los quiero, esto lo dijo el Señor Jesús, refiriéndose a los mensajes de Juan el Bautista. El mensaje ustedes lo conocen. Empiezo a leer en capítulo 7, desde el versículo 25 en adelante. Y yo les digo cuál es el texto. Mas que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito,
He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, de Dios, es mayor que él. Y ahora viene el texto, el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Justificó a Dios. ¿Se han dado cuenta de lo que significa eso? ¿Justificar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros justificar a Dios? Hermano Alfredo, tu micrófono está desconectado. Es casi imposible, eso no se puede, salvo por lo que lo dice aquí. Y si lo dice la Biblia es porque así es. Pero esto lo dice el Señor Jesús. ¿Cómo podemos nosotros, como seres pecadores, justificar a Dios? Hermano, ¿puedo opinar? Sí, hermana Isaura. Sí. Nosotros lo justificamos cuando obedecemos su ley, porque eso es lo que está en juego. Satanás lo acusó de ser injusto, arbitrario. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, somos desleales, lo avergonzamos ante los otros mundos, haciéndolo parecer un Dios injusto, que nos dice que nos da una ley que no podemos obedecer. Ahí entonces lo enjuiciamos. Ahora bien, muchas gracias, hermana Isaura. La justificación de Dios. Sí. Es que aquí dice en el 29, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Jesús. De Juan. Perdón, de Juan. Uh-huh. ¿Puede ser una manera de justificarlo? Gracias, hermana. ¿Qué significa el bautismo? Hermanos, yo espero que no se me sienta mal. Ustedes me han visto. Yo aquí tengo mi predicación, ni siquiera la he abierto. Estoy haciendo un resumen de muchas que tengo. Muchas. Porque dije que yo no sé si el próximo sábado estaré en vida. No estoy enfermo, pero no lo sé. Y yo dije, estos mensajes de los cuales yo tengo muchas predicaciones, tengo que resumirla en una predicación. Y hermanos, llevo 47 minutos. Hermano Rodrigo, no me cuelgue, por favor. Hermanos, ahí está la acusación de Satanás, de Lucifer contra Dios. Que ¿quién se va a poner bajo la dirección de Dios para ser cambiado en su vida si Dios es injusto? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Cuando hemos estudiado y reconocido con qué amor nos amó el Padre, que dio a su Hijo unigénito, con qué forma se entregó Dios a sí mismo a nosotros. Y nosotros decimos, Señor, aquí estoy. No existe otro Dios. No existe otro amor tan grande en el universo. Yo libremente me entrego a ti para que tú cambies mi vida y pongas tu carácter en el mío. Que tú me hagas nuevo, que tú me cambies, que tú me justifiques, que yo pueda ser luz y sal en este mundo que te necesita a ti. Amén. Hermano Alfredo. En un juicio donde yo soy criminal, le digo a Rodrigo, que es mi abogado, que él me represente. Uh-huh. Porque Rodrigo, entre comillas, es un hombre limpio, puro, ¿cierto? Rodrigo, tú represéntame a mí, por favor, porque yo... Justifícame tú a mí. Pero hermano Alfredo, tú tienes que ir donde él y contarle lo que pasó. Es lo mismo con el Señor Jesús. Nosotros vamos donde Él y pedimos perdón. Pedimos que Él nos dé, entregamos nuestros pecados a Él y Él nos justifica. Significa en el momento en que yo me bautizo, yo me vi, de acuerdo a Romanos capítulo 6, yo tomo participación en la muerte de Cristo. Yo
estoy revestido de su justicia y hay una nueva creación en mi vida. Por lo tanto, cuando yo permito ahora que esa nueva creación florezca dentro de mí, estoy demostrando que el Dios del universo es distinto a la acusación que Satanás hizo contra él. Y así yo, mi vida, yo soy el testigo que justifico a Dios de que Él es un Dios de amor. Amén, así es. Pastor, Amén. la respuesta, ¿cuál sería si yo, la última que usted señala, si yo puedo ser algo? ¿Cuál sería la respuesta en concreto? ¿El hacer algo por Dios? ¿Sí? Sí. Esa es la pregunta del comienzo. Esa es la pregunta que usted hizo. ¿Y cuál sería Claro, la esa es la respuesta en pregunta. concreto? La respuesta es reconocer con quién yo tengo que ver, con Dios. ¿Y cómo es ese Dios? No como lo muestra el Vivir como Cristo. Primero con Dios. La acusación es contra Dios. Contra Dios. El plan de salvación estaba, y no nos olvidemos que la hermana White nos habla en primeros escritos, dice que en otros planetas también está el árbol del bien y del mal. Significa, antes de que Dios comenzó a hacer la creación, lo pienso yo, de los planetas, ya había sido la lucha en el cielo. Y con eso, entonces todos los seres creados tuvieron que tomar una decisión por Dios o contra Dios. Y ahora, este Dios está con una acusación terrible. Sí. ¿Puedo hacer algo yo por Dios? Sí. Si lo Amén. reconozco y sé qué hizo Dios por mí, y yo entrego mi vida a Él, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Amén. Amén. Como el himno. Eso es lo que el Señor Jesús quiere. Porque Él no nos obliga a que nos entreguemos a Él. No. Él no nos obligó a bautizarnos. A mí no me vino el pastor con una pistola, me dijo, ahora el agua contigo. Y yo creo que con ninguno de ustedes. No. Por lo tanto, creo que la decisión importantísima en nuestra vida es reconocer con quién tenemos que ver. Si no es de guardar el sábado, hubo un pueblo que lo hizo y lo crucificó. No es de dar los diezmos, porque ni el sábado ni los diezmos no te salvan. Sino que dar obra misionera, hablarle a otros, dar estudios bíblicos, dar el diezmo, ir a la iglesia, estar Amén. haciendo todo lo que hizo el buen samaritano, es una expresión porque tú amas a en quien tú has creído. Yo creo que la necesidad urgente de estar con Cristo, de parecerme a Él, de vivir con Él. Lógico. Es porque tú deseas que el Señor... Lo único que llevaremos al cielo, dice la hermana White, es nuestro carácter. Pastor, ¿cómo relacionamos esto con el pecado? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo nos relacionamos esto con el pecado en nuestras vidas? Ay, el viejo hombre, eso también lo dijo Pablo. ¿Qué hago? ¿Quién me puede salvar de esto? Que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. ¡Pobre de mí! ¿Y quién lo salvaba? Cristo. Cristo. Si la salvación, hermanos, la solución de todo es Jesús. Por favor, no piensen que haciendo buenas obras nosotros vamos a estar ganándonos el cielo. Pastor David. Mirando aquí y escuchando atentamente, que el secreto para entender esta palabra de que nosotros podemos justificar a Dios está vinculado con el bautismo de Juan. Ahora, entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, el de Jesús es superior. Tenemos que si Jesús lo dijo y ocurre, tenemos que ver después el desarrollo que existe dentro de la situación del bautismo. Pero la decisión de seguir a Dios, el bautismo de Juan fue el bautismo para perdón de los pecados. El bautismo de Jesús es para reconocerlo a Él, para estar con Él es nuestro Señor, etc. Son muchas otras cosas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la deidad, en el nombre de... Es una posición un poco más superior,
Pero en ese momento el Señor Jesús habla de lo que era conocido en ese momento. El Señor Jesús no toma una parte escatológica, una parte del futuro para darla a conocer. El pecado, hermano Rodrigo, en ese sentido, el pecado en realidad es algo que es la herencia. Tenemos un origen pecaminoso. Un origen sucio. Y no podemos esperar que de algo malo salga algo bueno. No puede. Pero pastor, ahí también está la demostración máxima del amor de Dios, que aunque el ser humano está en lo más caído, un mundo totalmente perdido y contaminado por el diablo, Él muestra su expresión máxima de amor al tomar a ese ser y reivindicarlo y transformarlo en un ser maravilloso, al cual va a compartir con Él. Esa es la justificación que nosotros hacemos por Dios, si lo permitimos en nuestra vida. Amén. Ahora, nuestro gran dilema es la lucha que tenemos internamente. Lindo sería que cuando nosotros nos bautizamos, Dios le cortase la cabeza al hombre viejo. Lindo sería, en ese momento. pero de repente ya estarían creciendo alitas y nos iríamos. Pero es que Pastor, eso no... a veces nos cuesta comprender el concepto de justificación y santificación, y eso ha sido algo histórico en el ser humano. Cuándo comienza una y cuándo termina otra. Así es. Es el problema de 1888. Es un tema maravilloso, el tema de la justificación. Pero les quiero decir, hermanos, si tomamos en cuenta, y quiero resumir un poco, hermanos, 56 minutos predicando. Me estoy pareciendo ya al pastor Esteban Bohr. Hermanos, si resumo un poco, la iglesia adventista tiene un mensaje que no tiene ni una otra iglesia del mundo. Amén. Un mensaje es una bomba atómica. Y cada uno de nosotros somos los átomos de esa bomba. Amén. Y si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, el Señor podrá usarnos para su gloria y su honra. Amén. Podremos predicar y vivir el mensaje de los tres ángeles. Así es. Más bien dicho, el mensaje del primer ángel. Y no nos iremos en el mensaje, no seremos engañados por el mensaje del segundo ángel y no tomaremos participación en el mensaje del tercer ángel, sino que aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Tienen la fe de Jesús. ¿Tenemos la fe de Jesús o la fe en Jesús? De Jesús. ¿Y por qué no en Jesús? Pienso que hay una diferencia ahí. ¿Pero y cuál? Tenemos la fe. Me quedo con la fe de Jesús. Y Jesús en todo momento estuvo sirviendo al Padre. Okay. La fe de Jesús significa que no nos olvidemos que Satanás y sus ángeles también creen en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice. Tiemblan. Pero ellos no tienen, ni temblamos, sino que ellos saben cómo es Dios. Así que si nosotros tenemos la fe de Jesús, involucra eso muchas cosas más. Sí, es más profundo. Entonces, con eso se cumple lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, que nosotros haremos aún milagros aún mayor de los que Él hizo. Porque Él va al Padre, pero nosotros quedamos aquí. ¿Podemos hacer algo por Dios? Sí podemos hacer. Cuando reconocemos cuál es el carácter de Dios y con qué amor Él nos ha amado. No existe otro Dios en el universo que haya hecho algo así como lo hizo nuestro Dios. No existe otro amor tan grande en el universo que demuestre en la forma más ruin, no sé cómo se dirá eso, ruina o ruin, se dice en portugués, en la forma más ruin, más baja. Macabro. Gracias, hermano Alfredo, más macabro, el sacrificar y dar todo por nosotros. Hermanos, lo único que nos queda a nosotros, si sabemos con quién tenemos que ver,
sería doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, gracias, Señor. No lo merezco, pero te lo agradezco de corazón. Deseo servirte una vida entera. Y si tú deseas, quiero estar contigo por la eternidad, mostrando cuál amor te tengo a ti por el amor que tú me diste a mí. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Gracias, Pepe. Que el Señor os pueda usar para que Chile sea adventista. No, amén. Para que Chile sean discípulos de Jesús. Amén. Que Chile llegue a ser lleno de cristianos que amen al Señor Jesús. Que todo un país se decida a justificar a Dios, diciendo que ese Dios es un Dios de amor. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén. 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 Amén, pastor. Agradecemos a nuestro pastor, hermano, maestro Germán, por habernos abierto su corazón. La verdad, sí lo sentí en esta predicación, porque nos habla de la múltiple experiencia y estudio y la comprensión en la que ha llegado a través de los años nuestro pastor Germán. Así que le agradecemos por haber compartido eso que se nota que es suyo y ese deseo suyo para con nosotros. Y Dios quiera que, así como usted le respondió a su profesor o amigo, no recuerdo qué es lo que quería hacer, sea nuestro deseo. Ser como Cristo, amar como Él amó, preocuparnos del Creador como Cristo lo hizo. Creo que cuando seamos verdaderamente claros en eso, el mundo se maravillará. Así que agradecemos mucho, pastor, su reflexión. Bien, hermanos, la hora ha avanzado. Ya vamos a concluir con un himno. Ya, el himno número 163. ¿Ya? Una consulta. Sí. No, ¿qué capítulo de Lucas leímos? El 7. Capítulo 7. Versículo 7, versículo 25. Adelante. Del 25 en adelante. Ya. Sí. Yo creo que efectivamente... Rodrigo, disculpa que me tome la palabra, pero acaba de suceder algo que yo siempre he dicho, que en las cosas de Dios no hay, ¿cómo se dice? Casualidades. Cosas fortuitas, casualidades. Tú sabes, primera vez que llego. Acaba de llegar corriendo mi esposo, que a una vecina nuestra la acaban de llamar de urgencia, ellos son católicos, y ellos corrieron a avisarnos a nosotros para que nos pusiéramos en oración. La ingresaron y creen que es un cáncer fulminante. Entonces, nos acaban de venir a avisar, no hace ni 2 o 3 minutos, y vino el esposo muy acongojado, católico, a pedirnos que nosotros oráramos por ellos. Así que les pido que por favor oren por la señora Gloria, una persona muy buena, muy amorosa, y para que nos ayuden, por favor. Gracias. Amén. Vamos, bueno, María Isabel, nosotros tenemos un grupo pequeño ya, y a través de la semana nuestra hermana Ana María bondadosamente nos va recordando los pedidos de oración, así que anotaremos con mucho celo ese nombre y estaremos orando esta semana para que Dios obre, y quizás obre un milagro, y de esa manera generar un buen testimonio. Amén. Bien, hermanos, habrá más oportunidades y nuevos temas, ¿no es cierto? Adelante con el pastor Germán. Recordemos que tenemos la idea también de hacer un seminario con nuestros pastores, así que ahí tenemos hartos desafíos. Terminaremos con una alabanza, como habíamos señalado, el himno número 163. Ya, los que tengan ahí himnarios lo pueden buscar, pero lo vamos a proyectar ahora. Esto es cierto, porque lo ha dejado escrito siempre. Su promesa por los justos ya regresa. Ven al Señor, tráelos de la triste, y por caridad nos viste.
Golgotha, your Amén. Oremos, Amén. pastor, nos despide en oración. Bien, con agrado. Nuestro amado Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Sí, Señor. Amén. Gracias podemos descubrir que nosotros en nuestra sinceridad, en nuestro deseo de hacer algo también en todo esto, podemos hacer algo por ti, Señor. Sí, Señor. Qué misericordia, qué posibilidad, Señor. Queremos demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas. Queremos demostrar que lo que él está propagando en el mundo contra ti no corresponde a la verdad de tu ser. Señor Jesús, quiero pedirte por ayuda. Quiero pedirte que tú nos cambies este corazón sincero, que nuestras oraciones puedan llegar hasta tu trono de gracia y ellas puedan, Señor, ayudarnos para poder crecer en nuestra relación contigo. Amén. Confianza contigo. Señor Jesús, estamos preocupados y estamos tristes por la señora Gloria, la vecina de nuestra hermana María Isabel, Amén, que ha sido llevada de urgencia al hospital. Hay tanta gente que está falleciendo de cáncer, Señor. Hay tanta enfermedad en este mundo. Y el esposo triste. Señor, tú sabes lo que significa cuando el esposo o la esposa fallece. Con seguridad tú tuviste que vivirlo cuando José falleció y dejó a tu mamá, a tu mami solita, y tú tuviste que tomar el lugar de él trabajando. Señor Jesús, te pido, en el nombre de Jesús, que sea para tu gloria y tu honra, Señor. Sí, Señor. Tú puedas hacer un milagro en la señora Gloria. Sí, Señor. Amén. Dejar a los médicos con la boca abierta. Sí, Señor. Mostrando cuál poder tú tienes y el poder de la oración. Amén. Tienes cuando tus hijos te piden y te ruegan para que tú seas glorificado. Sí, Señor. Amén. Señor, ese es nuestro deseo humano. No conocemos cuál es tu deseo. Amén. Pero te pedimos que tú nos tomes en cuenta, Señor. Sí, Señor. El corazón de ese esposo desesperado sin saber dónde ir, iba donde nuestra hermana pidiendo ayuda en oración. Así Señor, es.
Lo conocemos por tantas otras experiencias en la Biblia. Mi criado está enfermo. Mi criado ha muerto. Nuestra hija está muerta. Y tú, Señor, siempre haciendo un milagro. Sí, Señor. Hoy también, Señor. Tú puedes lograr, y disculpa que yo te recuerde, como lo hiciste con mami, cuando le llevaron al hospital con un preinfarto al corazón. Y tú la mejoraste. Si yo me alegro y te agradezco, Señor. Amén, Señor. Mi mami está en casa y puedo llamarla todos los días. Así te pido por la señora Gloria. Sí, Señor. Si es tu voluntad, si es tu deseo, te lo pido en el nombre de Jesús que tú hagas un milagro. Porque sí, Señor. Alabarte y glorificarte. Pero lo queremos hacer aun cuando tú no lo hagas. Porque tú mantienes todo en tus manos y tú sabes del por qué. Sí, Señor. Señor, gracias. Gracias por la esperanza. Gracias porque te tenemos. Sí, Gracias Señor. Amén. porque podemos dirigirnos a ti sabiendo que tú eres nuestro Dios de amor. Amén. Todo minuto de nuestra vida. Quédate con mis hermanos en Chile, Señor. Hace tanto tiempo que no voy. La iglesia de Concepción, los hermanos que han estado allá, los amigos y todos, cuídalos. Protégelos de este virus, Señor. Y que todo sea para tu gloria y honra. Amén. Lo pido y te lo agradezco todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.